Hemos visto más detalles sobre cómo mostrar ventanas de mensaje, message box personalizadas, pero también existen otros tipos de ventanas de diálogos que nos ayudan, por ejemplo, cuando el usuario tenga que abrir un fichero, o tenga que elegir una carpeta, o tenga que elegir un tipo de letra. Esos son los que vamos a tratar en esta entrega. Para ello, como siempre, partimos de un proyecto vacío y verás que en el cuadro de herramientas aparece una categoría que es cuadros de diálogo. Vamos a hacer zoom y verás que aparece casi al final cuadros de diálogo, y si lo despliego hay cosas como color dialog, folder browser dialog, font, open file, save file. Verás que al arrastrarlos a mi ventana va a pasar algo raro. Yo arrastro, por ejemplo, el color dialog y no aparece como parte de la ventana, sino que aparece aquí debajo. Lo mismo si pongo un folder browser, lo mismo si pongo un font dialog, lo mismo si pongo un open file y lo mismo si pongo un save file. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear un botón y con ese botón iremos abriendo cada uno de los formularios para que vean la apariencia que tienen y cómo se pueden leer los datos más habituales que el usuario podría necesitar de esas ventanas de diálogo. Entonces vuelvo arriba, arrastro un botón, voy a ponerlo mucho más grande y la ventana aún así mucho más pequeña, doble clic para indicar lo que quiero que ocurra y todos los diálogos, igual que pasaba con los message box, me devolverán un dialog result, con lo cual podríamos empezar, por ejemplo, por el color dialog. Yo pondría quiero un dialog result, un resultado de ventana de diálogo, que voy a llamar R1 y que va a ser de mi color dialog 1. El resultado de ahí, verás que aquí no aparece show, sino show dialog. Vamos a hacer los márgenes un poco más pequeños para que se lea todo entero en la medida de lo posible. Y ahora lo que haríamos es comprobar el valor devuelto. Diríamos, si en ese R1, ese valor devuelto por el diálogo, lo que el usuario me ha devuelto ha sido, por ejemplo, lo más habitual va a ser comprobar si no ha cancelado. Pondría si no ha cancelado. Y en ese caso mostraremos en un message box de los normales lo que ha escogido. Sería de mi color dialog 1. Y como siempre verás que me propone muchas cosas, pero que aparecen con una estrella al principio, las más habituales. Por ejemplo, en un color diálogo como este, lo más esperable es que el usuario elija un color, con lo cual me interesará ese color. Y ese color, para que yo lo pueda escribir, la propiedad más interesante va a ser la que se llama name. Verás que hay propiedades como RGB para saber la cantidad de rojo, de verde y azul, pero el punto name nos va a ser suficientemente cómodo para que aparezca la representación visual de ese nombre. Serán cosas como blue si es un color azul tipificado, y si no, cosas como FFA03, los valores hexadecimales que representan ese color, como conjuntos RGB y transparencia. ¿Más diálogos que podríamos mostrar? Pues podemos repetir esta misma estructura para hacer ahora un resultado R2 que va a ser el que salga de mí, por ejemplo, de mi font dialog 1. Y al igual que antes, si el usuario no ha cancelado, lo que haremos es mostrar un detalle interesante de ese font dialog. Nuevamente, de un font dialog puedes imaginar que lo más interesante será la fuente que se ha escogido, que es la propiedad font. Como tercero, podríamos, por ejemplo, abrir un fichero. Decir, tenemos un open file dialog 1 y al igual que antes, si la respuesta 3 no es que haya cancelado, me interesará de ese open file dialog 1 y en este caso nuevamente puedo desplegar. Como en el vídeo se verá poco, puedo hacer zoom y verás que lo que me propone como más habitual es el filtro, nombre de fichero, carpeta inicial en la que quiero que se abra, título. Pues en mi caso, por ejemplo, lo más habitual que yo lea como dato es ese nombre de fichero,
que haya escogido el usuario. Como cuarto diálogo vamos a usar el diálogo de guardar cosas, que se llamará Save File Dialog 1. Y el manejo va a ser muy similar. También generalmente me interesará el nombre que haya elegido el usuario. Entonces yo podría poner cosas como has escogido, seguido del nombre de fichero que se ha escogido en la ventana. Y como última variante que vamos a ver, va a ser nuestro resultado R5 y que va a corresponder a nuestro selector de carpetas. Era nuestro folder browse dialog 1 y entonces si R5 no es que sea cancelado, pues lo mismo de ese folder browser dialog, lo que nos interesará son cosas como el path de la descripción, pues lo más habitual es que sea el path que se ha seleccionado. Pues acepto selected path, quitamos el zoom y vamos a probar todo esto. Como está todo respondiendo al clic del botón, irán apareciendo una ventana tras otra. Aquí está mi ventana con su único botón y si pulso primero aparece el selector de colores. Yo puedo elegir, por ejemplo, este color de aquí y al aceptar me dice que como he elegido uno con nombre, su nombre es blue. Si hubiera elegido otro color un poco más al azar, habrían aparecido esos caracteres en hexadecimal, cosas como FF23AB, que serían los equivalentes RGB y luego la transparencia. El segundo paso, la segunda cosa que me pregunta es para que elija una fuente. Pues yo podría elegir, por ejemplo, decir me interesa la Lucida Console. Y cuando acepto, mi message box me dice que he elegido la Lucida Console. Vuelvo a aceptar y mostrará el tercer diálogo. En esta ocasión es el de abrir un fichero. Me aparece la lista de carpetas, se me abren documentos porque no he indicado una especial y al hacer doble clic en un fichero me dice has elegido, nuevamente hacemos zoom, has elegido C, usuarios, Nacho, documentos, ejercicios propuestos.txt. La de guardar es exactamente igual, solo que no aparece un nombre todavía. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, que mi nombre va a ser 1.txt, lo que me aparece es esa ruta completa, es decir, el 1.txt que yo he indicado, precedido por C, usuarios, Nacho, documentos. Con lo cual esas dos ventanas van a ser muy cómodas cuando el usuario quiera abrir un fichero o cuando el usuario quiera guardar un fichero. Y finalmente la de escoger una carpeta. Yo podría decir que me interesa, por ejemplo, la de música. Y al aceptar me aparecerá que la carpeta que he elegido es en C, copia de seguridad, OneDrive, música. Eso es para cuando queramos escoger una carpeta, pero no un fichero, solo una carpeta en la que queramos o guardar datos o de la que queramos hacer copia de seguridad, cosas por el estilo. Pues esta es la forma de manejar los cuadros de diálogo más habituales que incluye el sistema. Todos ellos con ShowDialog y todos ellos, si el usuario ha aceptado, comprobando una cierta propiedad que dependerá de qué diálogo sea cada uno de ellos. Ahora vamos a aplicarlo a un ejercicio. Como ejercicio propuesto, lo que vamos a hacer es mostrar en un listbox el contenido de un fichero de texto, que es lo que ya sabes hacer, pero en esta ocasión el nombre no va a estar prefijado ni lo va a teclear el usuario como tal, sino que va a aparecer un Open File Dialog, una ventana de elegir ficheros, para que pueda hacer doble clic en el fichero que le interese. Y además, ya que estamos, que haya un par de botones auxiliares. Uno que permita cambiar el tipo de letra que tendrá ese listbox y otro que permita cambiar el color del texto de ese listbox.